Bienvenidas amantes de lo sobrenatural y campeonas de la sanación femenina. Prepárense para los juegos más sorprendentes del mundo paranormal, las Olimpiadas del Amor y otros demonios sexuales. Imagina un estadio donde las entidades del bajo astral se enfrentan en una serie de pruebas extremas para sobrevivir en un mundo donde las mujeres están cada vez más en sintonía con la alta vibración de su energía femenina y la antorcha encendida del placer desde su amor propio. Aquí las larvas energéticas compiten en el evento de seducción incesante, intentando absorber la energía sexual más irresistible. Los espíritus obsesores compiten en la maratón del apegado, aferrándose a nuestras energías como si fueran ganchos en una tienda de rebajas. Mientras tanto, los incubus y sucubus se lanzan al desafío nocturno de atracción fatal para ver quién puede dominar más parálisis del sueño en la oscuridad. Mientras que al otro lado de la cancha, los vampiros energéticos intentan ganar la copa de la absorción, drenando la vitalidad humana en sus intentos más audaces. Los moderadores detrás de esta transmisión que nos respaldarán en esta jornada con su sabiduría experta son la británica Dion Fortune, autora de Autodefensa Psíquica, enseñando cómo protegernos de las entidades negativas y fortalecer nuestro campo energético. Y no podía faltar el ilustre Mantak Chia, quien desde el taoísmo oriental nos brindará una perspectiva sobre cómo la energía sexual puede ser cultivada para potenciar nuestra vibración y protegernos de los parásitos energéticos. En estas Olimpiadas del mundo astral exploraremos cómo estas entidades compiten ferozmente por no ser eliminadas mientras nosotras despertamos nuestra conciencia, realizamos poderosos detox sexuales y adoptamos prácticas de alta vibración. Nuestro objetivo es expulsarlas de nuestros hogares, de nuestras auras y escenarios amorosos poco románticos, que son sus campos de entrenamiento predilectos para perfeccionar sus habilidades parasitarias. Soy Lola Buff, tu voz detrás de este monólogo lleno de historias que te pondrán los pelos de punta. Prepárate para ser la porrista estrella en esta competencia única, donde exploraremos prácticas que enviarán a estos intrusos del inframundo a la luz de la antorcha olímpica para que el contador llegue a ceros en el ouch y subamos al podio con los oros del Comencemos. Divina, si te soy honesta, han ocurrido varias polaridades en torno a la grabación de este episodio. Todos los temas sobrenaturales y paranormales no les gusta que uno entre en luz, en conciencia y que ayude a otras personas a expandir estas sabidurías. Y desde la otra óptica, pues también es la oportunidad, este podcast, de poder cada semana estar enfocada en las prácticas cada vez que llega este momento de sanación, de poder hacer una rutina que ya he empezado a establecer antes de ponerme aquí el micrófono a la mano y compartir estas experiencias, de poder ir haciendo paso a paso en donde inicio mi día con un Senyo enfocado en la gratitud para poder calmar la mente y también entrar en esa onda de alegría que empiezan a despertar estos audios especiales que tienen códigos de sanación, que tienen frecuencias vibracionales a través de la música que permite entrar en unos estados elevados de conciencia. De allí paso a lo que es la limpieza de mi hogar, de mis espacios. Primero a nivel físico pongo orden, limpieza, y de allí a nivel energético, porque eso ayuda a que la vibración del espacio colabore en esa activación de ideas, de la comunicación, de mi campo vibracional que se eleve, que se active. De allí me baño, pero lo más lindo de esto es el cierre, donde aprovecho a ponerme en mi cuerpo un agua calientita de agua de plantas preparada especialmente para elevar la vibración de mi campo energético y de mi aura. Y obviamente cuando conecto con esa agüita de plantas, les pido de que aumenten esa capacidad en mi comunicación, en aterrizar las ideas, en crear una coherencia, porque son finalmente esas entidades, las que vienen con las plantas, unas entidades de luz, porque así como hay entidades de sombra, de oscuridad, de baja vibración, también hay entidades de luz que nos apoyan en nuestros procesos de sanación, con los que también podemos empezar a entrar en un contacto para ayudarnos en nuestros propósitos más elevados de transformación y de superación personal.
Bueno, y también en medio de la rutina hago una práctica que yo llamo Bliss Tap Tap, que está basada en la técnica de tapping, que ha sido como una maravilla haberme topado con esta técnica. Fue un curso virtual que compré en pandemia, o sea, por allá en el 2020, cuando estábamos todos encerrados, que la tenía archivada y de repente el año pasado, con toda esta cuestión de reestructurar mi vida después de la separación de pareja que tuve, pues fue una de las herramientas que vino a mi rescate para poder aprender y empezar a incorporar y desarrollar como una metodología que es lo que yo llamo Bliss Tap Tap, que es una rutina de 12 minutos donde trabajamos específico en un aspecto que queramos fortalecer. En el caso del podcast, claro, como vienen muchos miedos, vienen muchos patrones de limitación, de falta de confianza, de seguridad, entonces he desarrollado como una estructura donde esa práctica de Bliss Tap Tap se convierta en mi fortaleza para poder combatir todos esos pensamientos y manifestaciones tóxicas que llegan a mi mente, que me permitan conectar con la autovaloración, la autoconfianza, con el poder de mi voz, con mi seguridad personal, con mi amor propio. Después pongo música, dependiendo del día, hay veces que pongo música árabe, hay días en que pongo música electrónica o me pongo una salsa, dependiendo como realmente el mood de lo que sienta en ese momento que quiero elevar. Empiezo a activar cada uno de mis centros energéticos, a ponerlos en vibración, en equilibrio, para de esa manera empezar a despertar a mi mujer magnética. Justamente antes de empezar a grabar, porque obviamente quiero que esta onda vibracional que yo estoy generando alrededor de mí, alrededor de este tema, se expanda y que llegue a las mujeres y a las almas que estén listas y preparadas para escuchar esta información, y direcciono de esa manera mi energía. Entonces es espectacular porque algo hermoso que me ha traído todo este proceso de transformación y de sanación del último año, que ha sido una etapa bastante especial para mí, de descubrir y de romper como viejos patrones que tenía yo como enfocados de sanación, que quizás se convirtieron en algo ya obsoleto, que ya no vibraba conmigo, que ya no eran efectivos para mí. Empezarme a aperturar a nuevas metodologías, que empecé a encontrar avances que quizás en 10 años o en 15 años de temas de sanación personal no había podido avanzar tan rápido, y que siento yo que he avanzado en este último año. Entonces ha sido lindo porque en medio de todo este proceso, haber empezado a apalancarme de las rutinas de nutrición para mi alma en diferentes aspectos y para lo que yo necesite, es espectacular porque empiezo a sistematizar y a ordenarme y a poner mi foco y mi norte dependiendo de lo que yo necesite. Es muy diferente a cuando voy a pasar un día de descanso o un día donde me estoy tomando el día libre, de que realizo otro tipo de rutinas. Es muy diferente, por ejemplo, a esta en específico, de mi rutina sagrada que empiezo ya a implementar semana a semana cada vez que voy a grabar una nueva escena del podcast. Por otro lado, pues también me encontraba muy bloqueada en torno a este tema. Lo que te digo, ¿no? Cuando se trata de este tipo de entidades de vibración del bajo astral, como son entidades súper inteligentes, y obviamente ellas pueden captar hasta nuestros más secretos pensamientos, los pueden ver, los pueden adivinar, los pueden conocer. Entonces se han presentado como una serie de obstáculos para poder desarrollar este tema. Y me encontraba completamente bloqueada, si te soy honesta. Empecé a buscar allí, bueno, como que qué referencias en el cine, en los libros. Empecé a buscar heroínas, por allí apareció la idea de Buffy, la cazavampiros, pero no logré como conectar con nada. Bueno, así como que toda la parte creativa, cuando uno se pone en una inmersión de un proceso creativo que hace una lluvia de ideas, como que empieza a descartar, como que no fluye, por allí no se desarrolla nada, es parte del proceso y me encanta, pero sí me encontraba muy bloqueada. Entonces dije, ok, voy a cambiar, voy a hacer una pausa, porque entre más leche aquí cabeza, más voy a generar bloqueo. Me acosté a ver un documental de la vida de Simone Biles, que es la artista olímpica americana con más medallas en la historia de la gimnasia olímpica a nivel mundial. Llega como esta inspiración porque justamente ella, donde tiene como su brillo máximo, fue en las Olimpiadas del 2016.
donde rompió todos los récords y se llevó un montón de medallas a su casa, y que viene 4 años después de preparación olímpica, revienta todo este tema del abuso sexual, el médico oficial de estas niñas que hacían parte del equipo olímpico de Estados Unidos, que se desata como una oleada de mujeres que empiezan a destapar la olla podrida alrededor de este tema, y obviamente que Simone estaba allí envuelta en ese escándalo, y todo lo que antes estaba oculto y que empieza a salir a la luz y exponerte públicamente a la crítica, al juicio, al juzgamiento, a tener que ir a los estrados a declarar, a ponerte allí donde algo que era tan tuyo, tan personal y que quizás no lo veías en ese momento como un abuso, pues causa unos desequilibrios a nivel mental y emocional en esta deportista, cosa que cuando llega a los Olímpicos del 2020 se derrumba en medio de la competencia y termina retirándose, y pues es acusada de que cómo es que deserta, de que cómo es que sale y todo esto, pero pues hay un trasfondo detrás. Y por un lado, pues ¿por qué te cuento esto de la deportista? Porque muchas veces estas reacciones emocionales y pensamientos personales y colectivos es lo que crean muchas veces las entidades parasitarias. No podría afirmar que esto es lo que le ha sucedido a Simone Biles en medio de su proceso, pero sí desde el conocimiento que yo tengo y que he venido desarrollando en investigación ya más de una década alrededor de estas situaciones y de estas entidades, porque no es algo que se me ocurrió, ay no, por moda y por chévere, hablemoslo en el podcast y esto, no, o sea, yo vengo y te voy a contar a lo largo de este episodio algunas, porque son un montón, algunas de las situaciones que me han llevado a mí a buscar ayuda y a conocer cada vez más cómo poder trabajar de una manera mucho más amorosa, sana y consciente que permita convivir, porque finalmente no podemos eliminar por completo estas entidades de baja vibración, y aprender especialmente a limpiarme y a protegerme para evitar de que ellas puedan ocasionar daños funestos en mi vida como lo han ocasionado en ocasiones anteriores. Entonces, desde ese conocimiento, cuando yo vi el documental y se abre como esta pregunta, yo dije, claro, aparte de toda la cuestión del trauma y de todo lo que se generó alrededor de ella, muy seguramente toda esta experiencia de estrés postraumático y toda esta experiencia de las memorias sexuales, del trauma sexual y esta experiencia tan dolorosa, debió crear ciertas entidades que se generaron a través del pensamiento, de las emociones y de las situaciones sexuales, que empezaron a parasitar el campo energético de Simone y que muy seguramente debilitaron su capacidad mental, emocional y energética en el momento de la competencia, que era un momento de alto rendimiento, y que llevan de cierta manera a apoyar ese fracaso, por así decirlo, que tuvo ella en su momento de tener que retirarse de la competencia. Y ahí es cuando surge esta idea de que, si bien el tema de las entidades es bastante denso, pesado, pero cómo poder verlo desde otra mirada donde tú puedas comprender de una manera sencilla de qué se trata todo esto, porque cuando lo hacemos desde el miedo, es cogerle resistencia, pero cuando aprendemos a darle la vuelta a las situaciones y empezar a verlo también con amor, con conciencia, con luz, con respeto especialmente, pues vamos a tener la oportunidad de manejar la situación completamente diferente, de una forma más elevada, de un ángulo y una perspectiva que nos ayude en nuestro bienestar y no en nuestra contra. Ya como para ir avanzando, después de haberte puesto como en este contexto, lo que quiero llevarte a través de esta escena es que al final puedas tener una nueva óptica sobre este mundo invisible que tiene vida a nuestro alrededor y cómo puede impactar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra salud física, mental y emocional. Igualmente te voy a recomendar unas lecturas por si deseas complementar la información de este episodio, y por supuesto, lo más importante, como siempre, que hago al final es entregarte ejercicios prácticos que vayas sumando en tu proceso en esta ruta de sanación que te he ido compartiendo cada semana en este podcast, pasito a pasito. Y antes de seguir, quiero contarte que esta semana me han llegado varias preguntas en torno a mi programa Detox Sexual Mujer Magnética, y que se encuentra en preinscripciones en este momento. Y la inquietud surgía justamente por los temas de la ruptura, las relaciones tóxicas y todos estos intercambios invisibles que se dan alrededor de las relaciones sexuales y que hemos venido desarrollando a lo largo de los episodios anteriores. Pues bien, lo primero que quiero compartirte es algo que puede cambiar tu vida de una manera que quizás nunca
nunca imaginaste y de una forma muy sencilla, ya que mi programa de Detox Sexual Mujer Magnética no es solo un proceso de sanación más, sino es una metamorfosis completa que transforma cada aspecto de tu existencia. Imagina esto, que es un proceso profundo de vaciamiento donde limpiamos y borramos todas esas energías, emociones, improntas, traumas, entidades, etcétera, acumulados por años y años en varias capas y niveles de nuestro cuerpo y de nuestro ser. Y a medida de que lo vamos haciendo, se siente como renovar un jardín olvidado donde cada rincón de tu ser florece con una nueva vitalidad y óptica de ver la vida más conectada con el placer y el gozo. Y además, durante este proceso activaremos ese poder magnético que ha estado dormido dentro de ti esperando a ser despertado y dirigido hacia tus metas personales en todos los niveles, a nivel del amor, con tu dinero, con tus proyectos, con tu salud y para todo aquello que tú lo quieras utilizar. Y siento que la pregunta clave es: ¿cómo saber si en este momento de mi vida necesito hacer un proceso de detox sexual para activar a mi mujer magnética? Y como cada caso es tan particular y diferente, he creado un menú de opciones para que puedas resonar en tu corazón y darte cuenta si quizás lo necesitas, y especialmente si te encuentras en alguna de estas situaciones. Si sientes que estás atrapada en patrones de relaciones tóxicas repitiendo ciclos de dolor y desamor una y otra vez. Si estás pasando por una separación, por una ruptura que ha sido muy caótica, que no puedes soltar y que además ha dejado tu autoestima casi que en un estado de coma. O si quizás sientes en este momento tu energía estancada y contaminada por haber tenido quizás múltiples parejas sexuales, o al menos una pareja que tuvo mucho recorrido sexual y que te ha traído como toda esa experiencia a tu vida. Si llevas quizás mucho tiempo soltera mientras ves como otras mujeres a tu alrededor comienzan a tener relaciones más estables y sientes que eres, entre comillas, una de malas en el amor. O si quizás trabajas en un entorno que requiere intercambios sexuales, ya sea virtuales o presenciales, y deseas aprender a cuidar mejor tu energía y mantener un equilibrio emocional. O si eres una mujer que en este momento está enfrentando uno o varios cuadros médicos alrededor de tu salud femenina, como infecciones, miomas, endometriosis, ovario poliquístico, alteraciones hormonales, infertilidad, fibromialgias, entre otras, y sientes que no logras reconectar con tu salud y bienestar por más de que has intentado desde la parte médica. O si en este momento estás experimentando elevados niveles de cansancio, de estrés, de ansiedad y desmotivación que se manifiestan en tu vida casi sin un sentido. Y por último, si sientes muchos bloqueos a nivel del dinero, con tu creatividad, tu profesión, tus metas financieras o te ahogan las deudas. Como ves, los ángulos con los que este programa puede ayudarte son diversos según las necesidades personales de cada una. Ahora, debajo de este episodio y en mis redes sociales, @LolaAbaf, encontrarás el link para conocer todo sobre esta versión de Detox Sexual 2024. Si resuenas con lo que ves, únete a la lista de espera, obtén un cupón exclusivo de descuento y aprovecha la oportunidad de llevarte este programa premium a un valor que es casi un regalo comparado con todo lo que recibirás de por vida. Este programa abre solo una vez al año y este 2024 abrimos las inscripciones el 12 de agosto. Y no es por ser dramática, pero esta es la última vez que estará a este precio especial de relanzamiento, porque una vez se cierren las inscripciones este año, la siguiente versión va a ser en agosto de 2025 y el precio incrementará 5 veces su valor. Así que adivina cuántos años más vas a permanecer atrapada en el ciclo interminable de relaciones fallidas, permitiendo que drenen tu vitalidad y poder personal. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que estas conexiones tóxicas erosionen tu autoestima, reforzando viejas heridas y patrones destructivos? ¿Cuántos años más vas a vivir desconectada de ti misma, de tus sueños y de tus metas que hoy parecen imposibles? No dejes que otro año valioso de tu vida se deslice entre tus dedos. El momento de actuar es ahora. Así que, ¿estás lista para abrazar tu transformación y reclamar la vida que mereces? Vamos a iniciar con este tema de las entidades del bajo astral. Antes de entrar a definirlas una por una, me gustaría exponerte de qué se alimentan.
¿sí? Ellas se alimentan primero que todo de emociones negativas. Las emociones como el miedo, la ira, la tristeza, la frustración, el odio, los celos, la envidia, generan energías densas que son atractivas para estas entidades del bajo astral. Estas entidades, la propiedad que tienen es que se adhieren a nuestra energía o a las energías de los espacios para nutrirse y poder así perpetuar su existencia en el plano astral inferior. Entonces, si bien no podemos muchas veces llegar a destruirlas, que sí es muy importante poder aprender a protegernos de sus influencias y a limpiar nuestra aura o nuestro campo energético de todas estas energías parasitarias indeseadas. En otras palabras, hacer como un bloqueo energético en nuestro campo para que no seamos tan susceptibles a estas influencias. Entonces vamos a iniciar con estas larvas astrales en medio de esta competencia olímpica, donde estas entidades parasitarias se alimentan de toda clase de energías, de emociones y que incluso llegan a ser tan fuertes sobre la influencia de la persona o del lugar donde se encuentran allí parasitando, que empiezan a dar órdenes que modifican el comportamiento de la persona o incluso de todos los habitantes que habitan en ese lugar. ¿Por qué? Porque necesitan comer a diario, igual que nosotros todos los días necesitamos desayunar, almorzar, cenar. Ellas también todo el tiempo para poderse mantener vivas y poderse mantener fuertes, pues necesitan estarse alimentando constantemente. Las larvas astrales especialmente son entidades creadas por pensamientos y emociones intensamente negativas. Estas entidades son vistas como formas de pensamiento que adquieren una vida propia y que pueden afectar a las personas de manera significativa. Estas larvas pueden ser o generadas por otras personas o por nosotros o por entornos, llámese lugares en específico, ¿cierto? Donde son creadas por las situaciones y las emanaciones que genera de por sí ese lugar y que se crean en situaciones de conflictos emocionales o psíquicos. ¿Qué es lo que hacen ellas? Una vez identifican una víctima de la cual saben que van a poderse alimentar, que son personas o que tienen el campo muy debilitado y que por eso son fáciles de adherirse a ellas porque van a ser como los huéspedes perfectos a ser parasitados. O también el opuesto, que es buscar seres de luz donde están en alta vibración para poder también irrumpir de alguna forma, ver por dónde se hace una pequeña abertura del aura y vienen por allí y penetran porque les encanta alimentarse de las energías de alta vibración porque es como si les ayudara a triplicar y a cuadriplicar su tamaño, su fuerza, su poder de absorción, sus poderes, por así decirlo. ¿Y qué es lo que sucede cuando estamos siendo parasitados por una larva astral, por un parásito energético? Pues empezamos a sentir diversos signos que pueden ir desde lo físico, como en la manifestación de enfermedades, o también a nivel mental. Todas estas cuestiones de estar siendo parasitados empiezan a mutar nuestros pensamientos. Empezamos a tener pensamientos de muy baja vibración, donde no soy suficiente, no soy capaz, ideas de uno terminar con la vida, o de tener obsesiones de pensamiento en torno al odio que siento sobre alguna persona o hacia alguna situación y el bucle que no puedo salir de allí. Pueden haber, por ejemplo, a los que les guste alimentarse de las drogas. Les encantan las drogas, pero como no poseen un cuerpo físico, entonces vienen y parasitan a alguien que es susceptible a este mundo de las drogas y de que por más de que quiere y desea salir de allí no puede hacerlo es porque estas entidades están pegadas allí a su campo áurico, dominando y haciendo que la persona tenga que consumir por más de que su deseo sea dejarlo, o de que tenga que fumar, o de que tenga que beber alcohol, o de que tenga que ir a jugar juegos de azar, o de que tenga que ver pornografía, o de que Podemos una lista interminable. Adicciones al azúcar, adicciones a la comida chatarra, adicciones a todo tipo de situaciones que causen adicción. Muy probablemente hay una entidad parasitaria detrás, pegada en ese campo energético de la persona que no le permite soltar esa situación y entrar en esos bucles de repetición una y otra vez, siendo muy difícil de salir de allí por su propia voluntad. ¿Qué síntomas pueden incluir estos ataques de lo que son las larvas y los parásitos energéticos? Pueden incluir fatiga, dolores de cabeza, pesadillas, estados alterados, deseo sexual que se eleva muchísimo porque hay algunas que les encanta
alimentarse de la energía sexual, que ya hemos hablado en la escena anterior de que es la energía más poderosa que hay a nivel de las energías y la vibración, es la energía de la vida, es la energía de la creación, y que estas entidades lo que hacen es que elevan la libido para que la persona tenga constantemente que estar buscando esa intensidad sexual, buscando un orgasmo, buscando el tener relaciones sexuales con una persona y con la otra. Hace unos años, cuando estábamos en pandemia, llegó una paciente con esta situación. Ella me decía, mira Lola, yo siento dentro de mí que yo necesito parar con esto de estar buscando tener relaciones sexuales con el uno y con el otro. O sea, yo dentro de mí quiero poder decir basta con esto, organizar mi energía, poderme sanar, el estar allí saltando de una cama en cama, de amante en amante, estar luchando contra esos deseos se me ha convertido en un tormento y le ha traído repercusiones a mi cuerpo muy difíciles porque he sido contagiada con infecciones de transmisión sexual que a nivel médico me han dicho que no tiene cura. Yo necesito poderme sanar porque me está trayendo muchos problemas de salud, mucha baja autoestima, pero yo no puedo parar, Lola, no puedo parar. Es una cosa de que me posee algo que yo necesito estar buscando relaciones sexuales constantemente. Entonces por Tinder aprovecho, por las redes sociales, en cualquier sitio donde me encuentro, estoy allí viendo con quién quiero estar saltando allí en la novedad. Muy seguramente en ese momento, cuando esta persona llegó a mi vida, en esta situación que ya se le estaba convirtiendo en un problema porque ya había llegado a un punto de enfermarse a nivel físico en esta búsqueda insaciable de relaciones sexuales, de que era muy complejo. Muy seguramente en ese momento llegó con una entidad parasitaria que era la que la estaba dominando e ir en contra de su deseo, que era poder parar, y no sabía cómo hacerlo porque era una cuestión de darle y darle y darle. Y lo más lindo es que después de hacer todo este proceso de sanación que hicimos juntas, verla años después, esta mujer es otra completamente diferente. Ella se comprometió y yo agradezco mucho de que esta persona haya confiado y se haya entregado, porque verla florecer. Ella inició con el detox y después pasó a otro proceso que hacemos mucho más avanzado, ya enfocado pues a trabajar la parte de la sanación física desde la medicina natural femenina, pero por donde inició fue por donde yo siempre le recomiendo a todas empezar. Hay que limpiarnos de todo aquello que no nos pertenece y no nos corresponde, y eso lo hacemos a través del detox, que es la metodología que se ha creado especialmente para hacer ese proceso de vaciamiento y empezarla a ver a ella a avanzar paso a paso, y cómo en este momento es un ser completamente diferente. Te estoy diciendo que han pasado 4 años y de que ella ha evolucionado a unos niveles donde está súper empoderada, donde ella me manda los chats a veces de cuando los hombres se le acercan por chat a buscarla, y donde ella ya aprendió a colocarse sanos límites, de poder tomar ese magnetismo y poderlo llevar y volcar hacia su negocio, hacia sus proyectos que han florecido, donde tiene ventas a diario, donde tiene clientes a diario, donde tiene comunidades que se van creciendo, que se van expandiendo, donde ha podido empoderarse para trabajar desde sus redes sociales y ser una voz que aliviane la vida de otras personas. Entonces eso es muy bonito, porque en realidad este tipo de entidades lo que hacen es muchas veces no permitirnos llegar a nuestros objetivos, drenar tanto nuestra energía, nuestra fuerza, nuestro potencial, que no nos permite desarrollarnos en otras áreas de nuestra vida, y que no solamente termina allí, como hemos visto en la escena pasada, de todos esos intercambios sexuales, todas las cosas que nos van dejando de cadenas, de lazos, de ataduras, de incluso karmas, o sea, de una cantidad de basura a nivel energético y emocional, que sumado a este problemilla de las entidades que vienen y se alimentan de todo eso y no nos dejan salir de esos círculos de recurrencia tóxicos, dañinos y autodestructivos, pues obviamente vamos a necesitar hacer todo un proceso, ¿no? Que se vea desde 360 grados, desde todos los ángulos, cómo yo ataco todas estas cuestiones que están haciendo de que yo no pueda conectar con una mujer mucho más conectada con mis propias metas, con mis propios proyectos, con mis propios sueños, con mis propias versiones elevadas de mí misma. Y como te mencioné anteriormente, estas entidades no solamente buscan alimentarse y parasitar a personas que están en una baja vibración energética para a través de ellos dominarlos y alimentarse, sino que también buscan a seres que son más luminosos, que están en procesos de sanación, que conectan con energías elevadas, porque como saben que esto los va a alimentar el doble, el triple, el cuádruple, entonces obviamente
los que estamos en procesos de sanación no nos salvamos. Pasando de nivel en estas olimpiadas de entidades del bajo astral, nos vamos a encontrar con lo que se llaman los espíritus obsesores. Ellos se encuentran en lugares de baja vibración, como lo pueden ser los cementerios o lugares asociados con la muerte y con el luto. Se cree que estas entidades del bajo astral pueden residir aquí debido a la energía de tristeza y de pérdida que alimenta el dejar ir a nuestros seres queridos, o sea, ese entrar en llanto, en dolor, en sufrimiento por los muertos que abandonan este plano físico y que obviamente son nuestros seres amados, hace que esas almas en cierto modo no puedan ir hacia la luz y evolucionar, sino que se queden atrapados acá en este plano y obviamente al ya no tener un cuerpo físico necesitan seguirse alimentando, ¿sí? Porque son todavía parte de humanidad. Otro de los sitios de densidad donde pueden aparecer y crearse estas entidades son los hospitales, ya que hay una alta energía en torno a lo que es la enfermedad, el dolor y la muerte también. Entonces, estas entidades del bajo astral son muy atraídos por estos centros de foco energético, ya que pues estas energías densas debidas a experiencias emocionales intensas y traumáticas tanto de los pacientes, los familiares y el personal médico, pues empiezan allí a nacer, a crecer, a gestarse, a alimentarse. Lugares donde han habido tragedias o violencia, donde han ocurrido acontecimientos traumáticos como batallas, asesinatos, suicidios, desastres naturales, pueden también albergar energías negativas muy tensas. Los hogares no se salvan. ¿Por qué? Hogares donde no hay una conciencia de higiene energética, donde hay conflictos frecuentemente, donde hay peleas constantes, donde hay abuso, donde hay negatividad crónica, pueden generarse un ambiente que atrae así impresionante a las entidades de bajo astral. Entonces, ¿qué son los espíritus obsesores? Son entidades que se crean a partir de la muerte. Y hay algo que sucede cuando una persona desencarna de este plano físico, o sea, que muere, deja su cuerpo, para poder seguir su proceso de evolución, lo que llamamos como el ir hacia la luz. Eso tiene un tiempo. No podría decirte exactamente cuánto tiempo es, pero tiene un tiempo límite para que esa persona pueda desprenderse de este plano físico y traspasar ese umbral de ir hacia la luz y seguir en su proceso de evolución. Entonces, cuando lloramos mucho al muerto, cuando nos apegamos mucho al muerto, no permitimos que ese proceso de evolución pueda vivir esa alma de seguir hacia adelante y muchas veces totalmente o parcialmente el alma de esa persona queda anclada aquí a esta tierra y necesita seguir viviendo. Entonces allí es cuando esas almas requieren parasitar cuerpos humanos que sí tengan vida para ellos poder seguirse alimentando. Y allí es cuando también empiezan, obviamente, como han sido humanos, como han tenido ego, como han tenido sus propias adicciones también, empiezan en esa parasitación también a exigir de que esa persona a la que están parasitando tenga que pasar por una serie de experiencias adictivas para seguir alimentando a esta alma que ahora carga encima. Entonces allí es cuando de repente si el abuelito se murió y lloraron mucho al abuelito y se quedó y de repente el abuelito viene y coge al adolescente y lo parasita. Entonces ahora el adolescente crece y en medio de su rebeldía y todo esto empieza a beber con sus amigos y empieza a alcoholizarse o incluso a drogarse, que ni siquiera es por su rebeldía y por el cuestionamiento que está pasando, sino que muchas veces es porque esta alma desencarnada está tomando acción sobre los deseos, sobre los pensamientos, sobre las necesidades, sobre ese ser que sí puede darle como ese alimento a través de lo que él no puede tener. Como he sido siempre una buscadora de poderme limpiar y liberar en muchas cuestiones pues de que atravieso yo en mis procesos personales, si no ha pasado por mi experiencia, por mi transformación, por algo que me ha servido, me ha ayudado, me ha elevado, me ha sacado del hueco, algo que me haya servido a mí, yo nunca lo recomiendo. Entonces siempre que yo recomiendo es a ojo cerrado de que sé que le va a ayudar a esa persona que tiene una situación en particular para poder ayudarle dentro de su proceso de sanación. Y obviamente, como son recomendaciones muy puntuales, siempre lo hago a través de mis programas, de mis cursos, de mis sesiones, porque pues no quisiera malinterpretaciones y que luego me digan, no, es que yo me recomendaste a tal persona y fui a donde allá y de repente no me sirvió o algo así. No me gusta eso.
¿sí? O sea, que si yo recomiendo a alguien, sea porque conozco el caso para poderle decir, mira, ve con esta persona con seguridad te va a ayudar. Y eso me sucedió a mí en Perú, cuando estaba pasando como por toda esta travesía en el 2020 con mi fibromialgia recién diagnosticada. Me vi con una de mis pacientes y ella me habló de esta persona, que es español, ya es un adulto mayor con mucha sabiduría, y él trabaja con radiestesia, que es toda la limpieza que se hace con péndulos. Y me dijo, Lola, él de seguro te va a ayudar porque mira, a mí me ayudó con esto, y fue impresionante lo que me ayudó. Y pues yo obviamente me saqué la cita con el señor, fui presencial a su consultorio y empieza a hacerme la limpieza. No tenía ni idea, no te pregunta nada sobre ti, lo único que te pregunta es nombre, fecha de nacimiento y un par de datos más, y empieza él con sus péndulos a hacerte preguntas sobre si es cierto esto o no. Y cuando él me dice es que, uy, tienes muertos encima, uy, es el primer caso que veo de una persona que tenga dos posesiones, por así decirlo. Obviamente no posesiones como a nivel del exorcista, ¿no? Pero sí tenía dos almas pegadas de una de mis abuelas y de uno de mis abuelos. Me preguntaba, ¿no? ¿Y tu abuela está muy ligada al dolor? Y yo le decía, claro, mi abuela sufrió de artritis. Me dijo, claro, estás viviendo como todo este dolor de ella a través de tu cuerpo también, a través de este diagnóstico que te han dado. La cuestión fue que él me limpió, me liberó, yo empecé a sentir pues la mejoría impresionante a partir de haber ido a la sesión con él y darme cuenta, ¿no? O sea, especialmente poder hacer un trabajo de liberación, de soltar esas almas, de ayudarlas a evolucionar, a descansar, a ir a la luz, que es lo más importante finalmente que podemos hacer por ellos. Porque pues lamentablemente sucede eso en las familias, ¿no? Hay siempre el hijo o la persona que queda con más dolor, que ha hecho que esta alma se quede retenida, una parte de ella no pueda ir hacia la luz, a evolucionar, a seguir su tránsito de descanso ya de este plano. Y haber tenido este proceso de limpieza y de liberación a través de esta persona, pues para mí fue fabuloso en su momento, porque sí, me hizo quitar los dolores en un 60-70% y ayudarme como realmente a quitarme esa cuestión que me había dicho el médico, vas a tener que tomar esta pastilla de por vida. En ese momento fue como, wow, perfecto para mi proceso. Y a partir de ello, pues siempre he venido trabajando diferentes procesos con él que me ha ayudado ya a manera de distancia y que lo he recomendado también con mis pacientes. Bueno, y con estos espíritus obsesores también tuve otra experiencia también un poco espeluznante. En el año pasado, mi expareja me lleva a celebrar mi cumpleaños a Buenos Aires. Él me dice, tenemos que conocer el cementerio de la Recoleta porque es así icónico. Compramos la entrada y cuando entramos, yo de una, o sea, fue así, ¡pum!, sentí una cuestión en mi chakra del corazón que fue como si me lo aplastaran y yo dije, ay Dios mío, yo no debía haber venido a este sitio. No, porque yo me encuentro muy debilitada en este momento. En ese momento yo me encontraba víctima de mi fibromialgia en los niveles más absurdos que he podido tener en ese momento. Estaba pasando por muchos temas emocionales, estaba muy alejada de mis prácticas espirituales, estaba en otra onda, muy diferente. Y yo de una, pues obviamente soy una mujer muy perceptiva, yo de una lo sentí, dije, ay no, yo no debía haber venido acá. Fue una tortura para mí todo el paso, pero ya de esas cosas que uno dice, ya hemos pagado la entrada, nos tocó hacer una fila larguísima, fue un milagro haber podido entrar porque también son una cantidad de eventualidades que tuvimos que atravesar para entrar a visitar ese sitio histórico del cementerio. A mí me dio vergüenza con él porque ya habíamos tenido tantos problemas en el viaje que dije no quiero sumarle uno más, hagámosle hacia adelante, empecé a hacer mis oraciones de protección, pero fue una tortura. Yo sentí que algo se vino conmigo, obviamente, se me pegó algo, fui consciente en ese momento y nosotros llegamos a Lima y no es una casualidad que cuando llegamos no sé, había pasado una semana, empezamos a tener un montón de problemas, empezaron a salir un montón de ratas en la empresa. Nosotros teníamos un edificio de una lavandería y siempre había control de plagas y de repente esa semana se aperturó algo pasó, pero empezaron a caer en las trampas ratas y ratas y ratas a diario, que se desocupaban las trampas y volvía a la hora a caer otra más grande. O sea, era una cosa impresionante. Obviamente yo de una consulté con el señor de la radiestesia y él me dijo, hay un portal que se abrió, no sabemos cómo se abrió, pero se abrió, voy a cerrarlo, y eso ayudó un poco. Pero la cuestión es que a nivel de mi relación no fue una coincidencia de que algo se moviera muy fuerte y finalmente fue cuando se tomó la decisión de terminar la relación. Y que pues fue en ese momento inesperado y muy funesto para mí. Ya terminamos, él se va de la casa, yo me quedo sola allí pues terminando como de
cerrar los ciclos con la empresa y dejando todo organizado antes de poderme ir, devolverme para Colombia, cuando empiezo a ser yo víctima de las pesadillas. Era así como que yo sentía que se me sentaban literalmente sobre el pecho y me ahogaban. Y fue el principio de una historia de búsqueda que me ha llevado a tener que ir a capas mucho más profundas para poderme limpiar y liberar como de todo eso, ¿sí? O sea, me tomó bastante tiempo, me tomó el buscar personas que tuvieran como ya unos niveles de trabajo con esta serie de entidades mucho más fuertes para yo poderme liberar. Y una vez ya como que me libero de todas estas situaciones, empiezo a sentir por fin una mejoría en mi salud. Fue nuevamente la puerta de conexión espiritual que necesitaba yo tener, porque me había alejado por tantas situaciones de falta de tiempo de mis prácticas espirituales, y al ya estar nuevamente sola y poder empezar a gestionar mis tiempos de una manera diferente, pues me pego inmediatamente a hacer mis prácticas y empezar a entrar en un estado de conciencia diferente que me ayude a mí a liberarme de todo aquello que yo desconocía, ¿no? No tengo ni idea en este momento qué se pegó, si fue una larva, un parásito energético, si fue un espíritu, qué fue lo que sucedió allí, pero sí fue una experiencia muy densa, donde me atacaban mucho en los sueños, donde me paralizaban a través del sueño. Tenía muchos episodios de parálisis que resultaban ser muy miedosos. Lo bueno es haber encontrado las personas que me ayudaron dentro de este proceso, porque ahí sí no es con baños de plantas y saumerios. Fue bueno en medio del proceso porque eso me ha permitido en mis propias búsquedas ir encontrando y pedirle mucho al universo que me envíe las personas apropiadas para encargarse de esos temas que tal vez son ya como ligas mayores en el mundo de las entidades, que me permita también a su vez conocerlo, porque a diario a mí me llegan muchas pacientes a través de mis cursos y de mis programas que tienen todo este tipo de manifestaciones y que yo no puedo ayudarles, más que dándole una buena recomendación de quién les ayude en ese caso en particular que cada una tiene. Bueno, y hablando de ligas mayores, vamos subiendo como los niveles hardcore en este mundo de las entidades para poder llegar a hablar de los incubus y los sucubus. Estas entidades son las especialistas en alimentarse específicamente de la energía sexual, pero a diferencia, por ejemplo, de larvas y de parásitos que también pueden alimentarse de la energía sexual, lo que terminan es poseyendo a la persona y perturbándole la vida muy difícilmente, y ahí es cuando sí se requiere de estos llamados exorcismos para poderlos expulsar. Sí, o sea, ya son como los top, porque incluso los incubus y los sucubus son entidades demoníacas, ¿sí? Y que se habla de ellos desde los libros de la antigüedad, se les nombra, que son aquellos, por así decirlo, demonios que vienen a poseer a las personas y que especialmente en su parasitación lo que desean es alimentarse de esa persona poseyéndola sexualmente. Y es que ¿por qué les atrae tanto la energía sexual? Porque, por ejemplo, desde la mirada de Mantak Chia, que él es un maestro del taoísmo, que es conocido mundialmente por su trabajo justamente en el campo de la sexualidad taoísta, y su enfoque se centra en la utilización y en la transformación de la energía sexual para promover la salud, el bienestar y el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque se comprende y se parte de que la energía sexual es la fuerza vital, que es esencial en cada ser humano, que es la energía de la vida, que es la energía que crea y manifiesta todo aquello que nosotros queramos. Desde un ser humano nace desde esa chispa sagrada y divina de la energía sexual, y de allí en adelante todo lo que queramos lo podemos crear, gestar, nutrir y parir a la vida a través de la energía sexual, porque esta energía es una fuerza vital que puede ser transformada y utilizada para nuestro crecimiento personal y espiritual. Es la fuente de la vitalidad que, cuando se maneja correctamente, puede aumentar la salud física, emocional y mental. Aprender a trabajar con esta energía puede aperturarnos puertas muy maravillosas, pero también, como esa energía está activa en nosotros, resulta ser muy atractiva para aquellos seres del bajo astral que no pueden emitirla por sus propias fuerzas. Hablando de los incubus y los sucubus, pues ellos, al ser entidades, no es que tengan un sexo definido como tal. ¿En qué varía el nombre del uno y del otro? De que para esta entidad, si desea alimentarse y poseer a una mujer, y la preferencia sexual de esta mujer son los hombres, se van a presentar en forma masculina y van a ser los incubus, que introducen
se introducen en la energía, porque como las mujeres somos el cuenco que recibe, el incubus entra, de entrar, para poseer. A diferencia de, por ejemplo, si esta entidad quiere alimentarse y parasitar a un hombre, su energía es para dar, y este hombre, sus preferencias sexuales son las mujeres, esta entidad va a tomar una forma femenina, donde recibe, llamada sucubus, o sea, que está debajo de la persona. Esa es la diferencia, ¿sí? De por qué se llaman estos, se pueden llamar o incubus o sucubus, dependiendo de la forma que tomen frente a la persona que poseen. Se dice de que estos seres inician su manifestación a través del sueño. O sea, cuando hay parálisis del sueño pueden haber muchos motivos, no son exclusivamente estas parálisis del sueño que se den por la presencia netamente de un incubus o de un sucubus, ¿sí? Para que de pronto no vayas a entrar en paranoia allí con el conocimiento de este tema. No es exclusivo, pero sí, obviamente, las primeras manifestaciones que empieza a presentar la persona es un despertar, un gran deseo sexual, especialmente cuando duermes. Empiezan en los sueños a tener muchos deseos, empiezas a tener incluso que estás teniendo relaciones sexuales y teniendo unos orgasmos maravillosos, fantásticos y que es muy de seguido, casi que a diario. Hombres que han pasado la etapa de la adolescencia y que empiezan a tener poluciones nocturnas en medio de estos sueños, claro, porque necesitan drenar su energía vital a través de esas eyaculaciones que se alimentan y a través del orgasmo femenino es que se alimentan. Entonces, empiezan allí en los sueños, ya después esos sueños que pasan a ser eróticos, empiezan a entrarse en una etapa de parálisis de sueño donde la persona que está siendo poseída empieza a tener una revelación de la entidad que lo está poseyendo, o sea, ya se dejan ver, pero no puedes hacer nada, o sea, estás paralizado allí observando cómo literalmente estás siendo abusado por este ser. Y que ya no empieza a ser tan agradable porque al empezar a ver la verdadera forma, que ya pasa el sueño erótico de soñarte que estás, no sé, en la cama con Brad Pitt, así con tu crush, de fantasías, y ya empiezan a mostrarse con su verdadera cara, que empieza a ser ya más espeluznante. Y como se obsesionan con esta persona, porque es que ya es una cuestión como de que poseen a la persona, ya empieza no solamente a aparecer a través del sueño, sino empiezan a manifestarse ya a otros niveles, incluso cuando la persona está despierta, y empiezan a aparecer marcas físicas en su cuerpo, como golpes, morados, rasguños, mordeduras, etcétera, etcétera. Y que obviamente van en aumento los ataques hasta convertir a la persona en una víctima de sus ataques. La poseen y hacen muchas cosas violentas que empieza a aumentar con el tiempo y que son estas personas que a la final necesitan buscar ya a alguien experto en exorcismos, pues ya entidades muy difíciles de sacar, ya no se pueden sacar a partir de rituales, de prácticas, ¿cierto? Ya necesita como una cuestión mucho más fuerte y que a medida de que si empiezas a identificar, pues entre más rápido tú actúes y busques ayuda, pues va a ser muchísimo mejor. Un caso particular que tuve la oportunidad como de conocer, así como de esas historias como de ultratumba que llegan a tus oídos, me pasó con una conocida que ella se fue a estudiar a Argentina. Y resulta que antes de ella irse para Argentina, ella estuvo en una relación que ella lo que cuenta es de que este hombre a ella se le hacía muy raro porque él tenía un hueco muy profundo en su pecho, en la parte del tórax, era como un hueco muy inusual. Ella sentía como si este hombre a través de ese hueco no tuviera alma. Esa fue como la expresión que ella dijo en el momento de narrar esta experiencia que tuvo. Pero de todas maneras, pues era un hombre muy atractivo, cumplía sus estándares sociales, ella es de una familia de mucho dinero, entonces digamos que pertenecía a su círculo social, muy aprobado por sus padres, porque ella había salido de una relación justamente donde los padres no querían que ella estuviera con la persona con la que estuvo antes de este hombre. Y pues en esa concordancia para darle gusto a sus padres y toda esta cuestión, pues para ella estuvo muy bien seguir adelante en esta relación con este hombre que estuvo, no sé, uno o 2 años con él. Y se va a estudiar a Argentina su maestría.
Y ella empieza a sentir una cantidad de manifestaciones muy fuertes en su vida, de ataques a través del sueño, bueno, todo esto como que te he narrado anteriormente. Ella empieza a experimentarlo, pero ella no comprendía qué era lo que sucedía. Y cuenta que una noche, en esa época, compartía una habitación con otra chica que tenía su cama y ella su cama, pero eran la misma habitación y estaban durmiendo. Y de repente ella empezó a sentir mientras dormía que venía este ser a poseerla y ella empieza a hacer un montón como de oraciones. Ella dice, es como la fuerza de mi ser interno que salió en ese momento con todo su poder, pero la cuestión es que ella empieza a sacarlo y empieza este ser, esta entidad a salir de en medio de su pecho y que la compañera que estaba al lado, sentada aterrorizada de todo lo que estaba viendo, porque era como una película de terror, así tal cual como muestran en Hollywood, de un caso de posesión cuando alguien es capaz de sacar a la entidad que está dentro de su cuerpo, algo así. La cosa es de que esta nena pues no necesitó como de otra persona, tuvo como todo su poder interno para poder expulsar a esta entidad, a este demonio, y literal salió y se fue, sí, no se le metió a la amiga, pero sí logró sacarlo. Y ya con el tiempo ella empieza a investigar qué fue lo que pasó y ya se da cuenta a partir de esta experiencia que esta expareja, él y su familia pues tenían vínculos oscuros y prácticamente que le habían ofrecido a ella como un sacrificio a este ser, a esta entidad, y narró esa experiencia, ¿no? Entonces, muy seguramente era un tipo de entidad de estas, no es de que estas entidades se peguen así tan fácil, requiere como ciertas cuestiones detrás para que puedan llegar a la vida de las personas y hay que tener también pues mucho cuidado con quién nos relacionamos, ¿no? Porque caras vemos, corazones no sabemos, pero la cuestión con todo esto es que dentro de nosotras, mientras empezamos a despertar, siempre va a haber esa luz y esa guía de nuestro ser superior que habita en nuestro interior y que hay que empezarle a prestar atención a esa voz que nos dice por ahí no, con esta persona no, ojo, alerta, alarma, ver las señales, stop. Y muchas veces por vergüenza, por el que dirán, por lo que quieren los otros, o porque ya estoy ahí y ya, esto es light y me puedo saltar de ahí, no sabemos ni tenemos idea de las repercusiones que pueda traer más adelante para nuestra vida y el alto costo que puede resultar ser eso, con nuestra salud, con nuestra parte emocional, mental, con nuestro dinero, con nuestra energía de creación. Entonces hay que ir con mucho cuidado, hay muchas cosas que desconocemos. Como todo, hay un límite, hay que aprender a colocarnos los límites entre ese mundo invisible y nosotros en este mundo visible. Y eso es lo más importante. Siento yo de que poder conectar con nuestra voz y nuestra sabiduría interior es lo que nos va a permitir cuando alzar el freno de mano y decir basta, yo por ahí no voy a seguir ni tratando a esta persona, ni metiéndola en mi casa y mucho menos metiéndola en mi cama y en mi cuerpo. Y también pues cómo podernos aprender a proteger, a limpiar o a buscar ayuda de personas que realmente nos puedan ayudar a sumar en ese proceso de liberación en caso tal pues de que lleguemos como a estos casos extremos como los que te he contado en esta escena. Ya para cerrar vamos a hablar de las últimas entidades que son los vampiros y que allí también es importante empezar a levantar las alarmas porque a los vampiros energéticos sí que les encanta alimentarse de los seres de luz. Entonces sobre este tema de los vampiros energéticos vamos a tener dos miradas. Una sobre las entidades, obviamente que no están en este plano sino en el bajo astral y que obviamente se alimentan también, parasitan, drenan, roban energía y la chupan para poder ellos subsistir y seguir viviendo, como tal cual la película de Drácula, ¿cierto? De que se aprovechan de las víctimas cuando están dormidas o cuando están descuidadas para venir y chuparles la sangre y drenarles por allí toda la esencia de la vida, hasta secarlas, hasta matarlas. Y esa es su función, ¿sí? Se alimentan de ello. Pero también estos vampiros energéticos, la otra cara de la moneda, es que también pueden estar presentes aquí y ahora entre nosotros. Y lo pueden hacer robando su energía, drenando y chupándose la energía de los otros, consciente o inconscientemente. Conscientemente es cuando saben de que tienen ese poder y esa facilidad de poder drenar y chupar la energía del otro, o inconscientemente cuando no tienen ni idea de ese poder que poseen. Pero ¿qué es lo que sucede con las personas que tienen esas cualidades de tener la facilidad, por así decirlo, de chupar y de drenar la energía consciente o inconscientemente de otras personas? Que es como
Por ejemplo, como esta película de alienígenas, no recuerdo cómo se llama, que es con Tom Cruise, que vienen y se alimentan de otras personas y que tienen unos escudos de protección donde toda la película están tratando de romper con misiles y con bombas atómicas y con un montón de armas y no pueden penetrar el campo energético hasta que pasado unos días de que estos seres han empezado a alimentarse de tantos seres humanos y recibir estos virus variados del uno y del otro, sus campos energéticos y de protección empiezan a debilitarse y es cuando en la película los logran atacar y matar y gana el ser humano. Es como para ponerte un ejemplo puntualmente de qué sucede cuando nos volvemos vampiros energéticos de otras personas, que podemos en este momento, desde la conciencia o la inconsciencia, hacerlo y creer que estamos fortaleciéndonos a través de ese robo de energías. Pero ¿qué es lo que sucede con el tiempo? Que como también los seres humanos estamos tan contaminados de toda esta cuestión energética y también por allí hay ciertos parásitos, virus, larvas de baja vibración que no contribuyen y que están ahí adheridos, que si yo me lo chupo, pues obviamente ¿qué va a pasar con el tiempo? Empiezan también a jugarme en mi contra porque también me los he traído para mí y me están chupando y me están drenando y termina siendo pues mi perdición, por así decirlo. Y que es importante allí poder aprender a observarnos en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, con qué nos estamos alimentando. Si nuestros sentimientos, emociones, pensamientos están cargados de esa envidia, de los celos, de la frustración, del desearle el mal al otro, de poderle robar las ideas, de toda esta cuestión energética que sucede de lo que quiero del otro, como si me alimentara a mí, a mi ego y todo esto, pues a la final no afecta tanto a la persona, porque la persona sí, claro, sufre un robo energético, una descarga energética, pero si es una persona que está trabajando desde la luz, pues puede volver a recomponerse y a reponerse. Pero si yo estoy constantemente alimentándome de esto, no sé exactamente también qué estoy trayendo a mi vida. Entonces, mientras se aprende a manejar, evítalo. Todas estas personas o situaciones que despierten este tipo de emociones dentro de ti, tóxicas, negativas, evítalas. No las vuelvas a ver, no las vuelvas a mirar, porque finalmente no le estás haciendo un daño a esa persona, te le estás haciendo a ti misma. Y con el tiempo va a traer repercusiones, igual como los marcianos de la película que te conté, que empiezan a ser debilitados. Después de haber pasado por todas estas historias tenebrosas, más allá, como siempre te digo, de meter pánico y terror, que no es el objetivo, sino de poder conocer para tomar acción, de que tú empieces a identificar. Entonces vamos ya ahora sí con las prácticas sanadoras que vamos a empezar a aplicar de aquí en adelante, que es importante. Entonces lo primero siempre partimos ¿de dónde? Del diagnóstico. Entonces empezar a identificar, te puedes apoyar de tu bitácora de sanación, donde vas a escribir todo este diagnóstico que vas realizando en tu vida. ¿Cómo estás a nivel de salud? Si sientes de que hay demasiados achaques, de que hay demasiados dolores, de que hay demasiadas enfermedades, de que hay demasiados padecimientos, oye, sí, claro, hay que prestarle atención al tema médico que es vital, pero también qué será lo que está pasando detrás que está mermando mi bienestar y mi salud a nivel físico. Eso lo primero, empezar a identificar y a diagnosticar cómo está el tema de mi energía, si soy una persona que vive cansada, drenada, por más de que se alimenta bien, por más de que hace ejercicio, de que duerme bien, las horas correctas, me levanto en la mañana y es como si yo no hubiera dormido, me vivo agotada, ojerosa, cansada, sin brillo en mi mirada, donde mi piel se ve opaca, donde todo es un cansancio, un dolor, un agotamiento, una fatiga, es empezar a levantar síntomas de alarma de qué puede estar pasando por allí. Si empiezo a identificar que mis pensamientos son unos loops que dan vueltas sobre el mismo eje en torno a situaciones tóxicas, ¿sí? Cuando sucedió todo esto en Buenos Aires al cementerio, por mi cabeza el loop que se pasaba era tírate por el 10º piso, tírate por el 10º piso, tírate por el 10º piso, yo vivía en piso 10. Todo el tiempo el loop que tenía en mi cabeza era estar buscando formas de cómo desaparecer de este plano físico, de cómo irme, y era el loop. Una vez ya me pudieron limpiar de eso, esos pensamientos desaparecieron, no eran míos, no eran míos. Entonces, identificar cuáles son los loops que hay a nivel de mi mente. Los loops es algo que se repite y se repite y se repite y se repite y es como que no puedes salir de allí. Come azúcar, come dulce, ven, come mecato y sabes que te hace mucho daño que para tu salud, pero el loop es come, 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 come. Ay, ahí empieza a identificar, debe haber una entidad parasitaria que le encanta alimentarse de todo eso que a ti te hace daño y que por eso no puedes controlar.
o que fumes, o que consumas drogas, o que consumas alcohol, o que consumas cualquier tipo de vicio, empieza por allí a generarse. Si empiezas a notar que tu libido está salida de control, que es ya algo que es incontrolable, que es insaciable, que necesitas estarte autotocando o buscando relaciones sexuales constantemente, ya sea con tu pareja o sea afuera con varias personas, de que puedas identificar esto es normal o no es normal. ¿Ha sucedido siempre o desde cuándo empezó a aparecer? Si recuerdas tus sueños, si empiezas a entrar como en una cantidad de sueños sexuales, donde se te estimula la energía sexual, ¿qué podrá estar pasando allí detrás? A nivel emocional, si vives en constante ansiedad, en tristezas, en angustias, obviamente no hay que dejar a un lado que si hay temas de salud mental, debe recurrirse a un experto para ser tratado, pero también identificar otras causas que puedan estar afectando y despertando esas situaciones en mi interior, pues también es importante, pero que no se quede solamente allí tu búsqueda. También saber que puedo empezar a indagar por otros lados que me ayude a alivianar y no tener que estar dependiente también de estar tomando pastillas de por vida sin aprender a gestionar también mis emociones, mis energías y mis pensamientos. Sí, volver a equilibrar. Si lo requiero por un tiempo, ok, mientras lo requiero, mientras sea necesario y mientras sea la ayuda. Nadie sabe cuánto, días, meses, años, cada uno es tan diferente, pero es muy importante como poderlo empezar a visibilizar y poderlo también mirar desde otras ópticas. Entonces este diagnóstico va a ser muy importante si yo estoy ligada a ambientes en mi casa, en mi trabajo, a donde voy muy tóxicos. Si soy quizás una persona que por mi profesión trabaja en un hospital, trabaja en una funeraria, trabaja en un sitio donde se mueven muchas energías densas o trabajo en un videochat, ¿cuántas cosas estoy intercambiando allí a nivel invisible con esa persona, así estemos a miles de kilómetros y nos conectemos a través de una pantalla? ¿Cuántas cosas se pueden despertar de alguien que venga y vea mi foto para su placer sexual? Muchas cosas se pueden despertar allí. Ya después de este diagnóstico, pues no se puede quedar todo allí en simplemente, ya me di cuenta, ¿no? Pues empezar ¿a qué? A pasar a la acción, a buscar las herramientas que si no las conozco, que si no las tengo, pues dónde las puedo conseguir, quién me las puede dar, qué programa puedo tomar que me ayude dentro de este proceso de sanación o a qué profesional puedo ir a buscar ayuda directamente a lo que necesito. Y mantener siempre una higiene energética, porque es que nos enseñaron a que todos los días, pues lo ideal, ¿no? Es bañarnos todos los días. Y uno cuando se baña, ¿qué se echa? Champú, jabón, se cepilla los dientes. Después de que uno se ha limpiado, ¿qué viene? Pues se pone bonito, se echa las cremitas, el perfumito, el maquillaje y también nos protegemos. Nos echamos desodorante para que no nos dé mal olor, nos ponemos talcos en los pies para que no nos coja mal olor. Eso es un elemento de protección. Entonces exactamente igual vamos a hacer con nuestro cuerpo y con nuestros espacios. Empezar a ser conscientes de que yo no solamente debo bañarme a diario o barrer mi casa a diario, sino también poder empezar a utilizar elementos que me ayuden a mejorar la energía vibracional de mi cuerpo y de mis espacios. Y para ello, algo muy fácil de poder hacer en casa son los baños de plantas. Yo en mi TikTok dejé un videito de cómo preparar las plantas para baños y en mis historias destacadas de Instagram también he dejado allí el paso a paso cómo preparar baños de hierbas como el tomillo, el laurel, el romero, es súper poderoso y son plantas con las que cocinamos, que no hay escapatoria de decir no se consiguen. Si solamente tenemos eso, ya con eso podemos hacer. ¿Qué otra planta poderosa? El eucalipto, la ruda. Entonces buscar plantas de poder que nos ayuden a mantener nuestro cuerpo energético limpio va a ser de vital importancia. Y así como nos bañamos, nos limpiamos y luego nos ponemos el perfumito y todos los embellecedores, pues también hay plantitas que nos ayudan a elevar esa energía vibratoria después de que hemos realizado procesos de limpieza, como lo pueden ser las flores, el girasol, las rosas, las plantas dulces como la manzanilla, la hierbabuena, la menta, que vengan y le den una vibración de dulzura, una vibración ya más elevada, que también nos puede ayudar para hacer limpiezas a nivel energético en nuestro cuerpo físico y en nuestros espacios. Los saumerios, el copal, la salvia blanca, el incienso, la mirra, el estoraque, tanto universo que hay alrededor de los saumerios que nos ayudan a elevar a través del humo que entra hasta donde quizás el trapero no puede entrar. El humo sí tiene la capacidad de ir a lo recóndito de nuestros rincones, de nuestro closet, de los cajones de la cocina, debajo de los muebles. Entonces
Entonces, humo que sea abundante siempre va a ser poderoso. Lo único que sí siempre digo, no usen palo santo. Por último, así como nos echamos el desodorante, pues también buscar elementos de protección, y para ello los cristales son maravillosos. Entonces vamos a tener 3 cristales, que son la amatista, que es conocida pues por su capacidad para proteger y purificar el aura, y especialmente este cristal es útil para limpiar la energía negativa de tu cuerpo, de los espacios, promoviendo una sensación de paz y de claridad espiritual. Entonces, muy importante que puedas llevar contigo una amatista. Vamos a tener otro cristal muy poderoso, es el cuarzo transparente, que es un cristal que es en realidad muy versátil y poderoso para la protección y también para la purificación del aura. Amplifica la energía positiva y puede ayudar a limpiar y a equilibrar el campo energético. Y por último, tenemos a la turmalina negra, que es altamente efectiva para protegernos contra energías negativas y proporcionar un escudo de protección alrededor del aura. Es ideal para absorber y neutralizar energías dañinas. Cuando son cristales de protección, no debemos dejarlos expuestos a la mirada de las otras personas, que no los toquen otras personas, de que puedas estarlos limpiando y descargando. Si se puede a diario, mucho mejor si es que los llevas contigo. Aprender sobre los cristales es importante porque hay cristales, todos se limpian de una manera muy diferente. Hay cristales que se pueden limpiar con sal, otros que se limpian con agua, otros que se limpian solo con humo, otros a los que no les puede caer el agua. Entonces es muy importante como poder, si te llama la atención, empezarte a introducir en, bueno, estos cristales, cómo los limpio, cómo los purifico, cómo los cargo, cómo los llevo conmigo, cómo los programo, que es importante también allí, cómo programo mis cristales con un fin en específico que sea para protegerme, para cuidarme, para crear una barrera energética. Y pues ya como siempre te he dicho, buscar ayuda profesional, que es tan importante. Entonces, dependiendo de los casos, hay casos de casos, hay casos donde simplemente hacer una alineación de chakras y un baño de florecimiento, sale la persona resplandeciente y pare de contar y sigue adelante su vida. Pero hay veces cuando estamos tan cargadas y que empezamos en esos diagnósticos a identificar que, wow, tengo que atacar estos problemas de diferentes ángulos y cortar raíces que han echado como mucha profundidad en mi vida, y que quizás por eso es que empiezo a identificar de que tengo muchas deudas, de que el dinero así como llega se va, de que el dinero es difícil de que llegue a mi vida, de que estoy constantemente en relaciones tóxicas, en relaciones abusivas, en situaciones abusivas con uno, con el otro, no necesariamente en relaciones románticas, sino con todas las personas a mi alrededor, y que por supuesto empiezo a identificar cuestiones en mi salud física, mental, emocional y energética que requieren una atención y un cuidado especial y no cuento con las herramientas necesarias, pues poder hacer un acompañamiento con alguien que te pueda orientar sobre los procesos que debes realizar para que tú misma puedas hacerlo en casa, porque es que muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que son cuestiones muy fáciles de limpiar y de eliminar cuando es algo tan básico de mantener tus espacios y tu energía constantemente en casa y tener las herramientas y prácticas poderosas, apropiadas y adecuadas para poderte mantener limpia y protegida, y poder desde allí, desde esa limpieza y de esa protección, poder sacar todo tu potencial para la materialización de tus metas, planes y proyectos a todo nivel. Pues te va a salir mucho mejor de repente aprenderlo a hacer tú misma que estar cada mes pagando, no sé, X cantidad de plata a alguien que te esté limpiando y que te esté purificando. Ya cuando buscamos ese tipo de ayudas que son necesarias en algunos casos, es para casos especiales que ya decimos, huepucha, yo no puedo con esto y esto necesita y requiere de la mano experta de otra persona que sí cuente con las herramientas energéticas y espirituales para hacerlo. Muchas veces cuando llegan personas que les han hecho trabajos de magia, pues uno no puede como hacer, ay no, acá no necesita alguien que tenga el poder para disolver esos trabajos que le han mandado a hacer. Igual con esto, si ya son entidades de calibres mayores, pues no voy a poderlo muy seguramente manejar yo sola, sí una parte, pero no yo sola, y voy a necesitar como la ayuda experta de otras personas que me ayuden a salir de esta situación y poder avanzar para adelante. Y ese es el ánimo con este espacio de haber generado como todo este tema, es para que podamos ir comprendiendo de que existen herramientas, de que todas estas situaciones que se puedan estar dando en nuestra vida tienen una solución, a veces más rápida, a veces más larga, pero siempre entrar en esa conciencia de lo que es necesario hace que ese primer paso ya sea transformador. Y esa siento yo que es mi misión a través de este espacio, poder aperturar los temas donde ya tú puedas indagar por tu propia cuenta qué decisiones y qué pasos debes tomar de aquí en adelante.
Y si esa respuesta te lleva quizás a poder trabajar de mi mano, aprovechando de que está abierta esta oportunidad del detox sexual Mujer Magnética, donde vamos a estar trabajando durante 4 semanas profundizando en estos temas que son tan amplios, mira todo el tiempo que nos toma simplemente mencionarlos. Ahora imagínate poder ir a lo profundo, a conocerlos bien y a sanar de raíz todo eso que está allí, y de que por eso en esta oportunidad, que es otra de las preguntas que me han hecho las mujeres que han tomado ya anteriormente el programa cuando se llamaba solo Detox Sexual y que me están preguntando, ¿es necesario poder hacer esto? Y les digo, pues es que el programa ha evolucionado tanto como yo. El Detox Sexual que antes dictaba, que es la metodología para en 5 pasos poder limpiar y liberar. Pero ¿qué es lo que sucede? De que todo evoluciona, y en medio de este proceso y con todas estas experiencias que aquí te he contado como el 10% de lo que he vivido, me han llevado a mí en mis propias búsquedas y a conocer nuevas herramientas y especialmente a contactar con personas que le han ayudado tantísimo a mi proceso, que incluso he sumado al equipo de facilitadoras en este programa. Se quedaba antes corto con el proceso de duelos y de rupturas. Muchas llegaban como que, bueno, limpio, pero ¿y cómo hago con este proceso de duelos? No habían las herramientas. Este programa va a incluir las herramientas sobre proceso de duelo. Vamos a tener trabajo sobre traumas sexuales, porque obviamente es uno de los temas que requiere allí atención y cuidado, porque muchas veces los bloqueos que tenemos a nivel de nuestra pareja, especialmente a nivel íntimo, tienen un origen que es de un trauma sexual y que es importante poderlo trabajar. Este tema de las entidades no se trabajaba antes, y tengo 2 expertas desde 2 miradas diferentes. Una que nos va a facilitar cómo poder empezar a limpiar nuestra energía de estas entidades parasitarias, digamos de categoría 1, que nos ayude a limpiar y a mantener nuestro campo energético libre de ellas. Y otra de las invitadas nos viene a compartir un ritual especial para el despertar de nuestra mujer magnética, que especialmente la he invitado al programa para que la conozcan, porque ella es experta en trabajar ya con las ligas mayores a nivel de entidades. En realidad es un programa que se ha pensado para ser muy completo desde todos los ángulos, con un propósito de que tú te puedas limpiar, pero también de que todo ese proceso de conexión contigo misma te lleve a direccionar tu energía hacia la materialización de tus planes, metas y proyectos, y que es en definitiva el trabajo en el que me ha llevado la vida en mi proceso espiritual, que ya inició hace muchos años, que inició con esta búsqueda de limpieza sexual, y que la evolución que ha traído en el último año con toda esta serie de experiencias que me trajo la vida, pues no ha sido otra más que el poder despertar a mi mujer magnética, y que justamente eso es lo que viene a sellar este programa, donde miramos desde todos los ángulos cómo poder llegar a trabajar con tu energía sexual desde una esencia direccionada hacia la materialización de todos tus planes, metas y proyectos a todo nivel, de relaciones, de salud, del dinero, de profesión, de sueños, de viajes, etcétera, etcétera. Entonces ya sabes que aquí en la descripción te he dejado el link para que puedas conocerlo. Si no sabes cómo abrir la descripción en ver más, pues te vas a mi Instagram o a mi TikTok y le das clic allí al link que está en mi biografía para que puedas entrar a ver el contenido del programa, ya toda la información ampliada de todo lo que se te va a compartir. Y por otro lado, te voy a dejar en la descripción acá los libros recomendados. Aquí yo trato de darte todo muy masticado, pero obviamente pues yo llevo años estudiando mucha literatura de diferentes filosofías y de diferentes autores que me ayuden a apoyar como toda esta investigación, y que aquí te doy masticadito y te estoy compartiendo 2 libros muy importantes dentro de este proceso para conocer como más a fondo esto que te estoy compartiendo a través de esta escena. Como siempre, gracias por tu escucha, por tu atención, por permitirme entrar en tu vida, que te regales el tiempo de aprender de mi mano. Y si te ha gustado este episodio, déjame aquí en los comentarios qué te llevas en tu corazón de esta experiencia de hoy. Compártelo con tus amigas, con tus familiares, en tus redes sociales y con aquellas personas que sientas en tu corazón que necesitan quizás escuchar esta clase de hoy. Nos vemos la próxima semana con otro tema fascinante aquí en Del Ouch al